Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mike Acántaros y hoy nos encontramos en el segmento El Poder de la Palabra de Aviva Radio y de Aviva México también, que es un gusto estar aquí en una entrevista con un super líder que en la vida tiene años que nos conocemos. Así es. Yo me acuerdo que unos 26 mínimo, que es cuando yo llegué a Aviva México, a Amistad Cristiana Satélite. Y Fernando Salazar es una de las personas que prácticamente es un pilar dentro de la iglesia, de la congregación de ahorita Aviva México. Y le pedí que si me regalaba una entrevista. Él es director de finanzas en una agencia aduanal. Un grupo logístico, sí. Y también dentro de la congregación está como servidor, coordinador de decanes. Que eso es lo que me encanta. Como líder, él sirve. Y esa es la esencia de un líder. También es dar. ¿Estás de acuerdo, Fer? Y pues le quiero dar la bienvenida a Fernando Salazar. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues arrancamos. Como te comentaba, este segmento es El Poder de la Palabra. Entonces, quiero hacerte una pregunta. Yo sé que tú eres una persona que le encanta la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, quisiera preguntarte, ¿cuál es la cita bíblica que está en tu corazón que dices, esta no la suelto, y esa es la que llevas, no tanto en la iglesia, en el trabajo, afuera? Porque aquí adentro en la congregación, pues es muy sencillo estar como santos, ¿no? Sí. Yo soy santo. Pero allá afuera es donde está lo bueno. Sí. Entonces, me gustaría ver, Fer, ¿cuál es el versículo, un versículo que tú dices, esto lo aplico diario o cuando tengo una situación de liderazgo en tu trabajo o en cualquier área relacionada con tu trabajo? Ok. Bueno, la pregunta es un poquito difícil porque al final del día no solamente hay una parte específica que aplicas en la vida diaria en la palabra. La verdad es que yo creo que hay un cúmulo que se va generando a través de lo que vas aprendiendo en la palabra, okay, que vas aplicando en el día a día. Yo lo que te puedo decir, Miguel, es que, y que me dejes ahorita darte el versículo, pero lo que he visto es que muchas de las cuestiones que nos son enseñadas domingo tras domingo son totalmente aplicables a la vida cotidiana, a la vida diaria, a la vida profesional. Y la verdad es que el ejemplo y la enseñanza que tenemos a través del ministerio de nuestros pastores es al final del día una aplicación que tú puedes ir llevando. Y te puedo decir que lo que he visto es que aplicando esos principios en la parte profesional, en la parte de trabajo, cobran relevancia. Claro. Cosas como el no deber a nadie. Por ejemplo, en la empresa yo tengo de llevar la parte de finanzas casi por 25 años. Ajá. No debemos un peso, nunca hemos prestado, nunca hemos tomado un crédito. Y lo que hemos hecho es aplicar esa parte de principios que de alguna forma lo recogí de la iglesia, que vienen ahí y que vimos de alguna forma establecerse ahí. Un versículo que a mí siempre me ha generado, y por ahí desde muy joven puse en un cuadro de esos que pintaban ahí con cuero y sí. ¿Cómo se llamaba pirógrafo, no sé cómo se llamaba. Pero bueno, es Josué 1:8. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque yo soy tu Dios, ¿no? Entonces, esa parte de guarda los mandamientos, no te apartes de ellos ni a diestra ni a siniestra, porque haciendo todo esto te irá bien en todo lo que hagas, ¿no? Sí. Y realmente creo que esa es una realidad, porque al final, cuando tú generas esfuerzo, porque a veces pensamos que solamente lo que hagamos proviene únicamente de la gracia, pero José nos habla de que tenemos que esforzarnos. Quiere decir que tenemos que generar a veces un adicional más allá. Así es. Y como cristianos creo que tenemos esa responsabilidad de generar un esfuerzo mayor, porque al final es un testimonio que está de por medio. O sea, no te puedes... Yo lo que he hecho siempre es, nunca llego con la bandera de soy cristiano o soy hijo de Dios, sino que
procuro que sea realmente mi aplicación en mi vida profesional como director, como mis clientes, que el ejemplo sea lo que a final de cuenta establezca. Y esos principios establecemos, no damos, en todo mi tiempo hemos aplicado principios de no dar soborno, de mantener nuestras finanzas sanas, sí. Pagamos los impuestos de forma correcta, tenemos a nuestros empleados en el seguro social, generamos un ambiente de trabajo realmente donde en orden, que la gente realmente sabe que somos una empresa organizada. Nuestros clientes así nos ven, la propia autoridad de la aduana nos reconoce como una agencia. Que me llamó la atención que en un momento alguien preguntó, dijo, oye, estuve buscando una agencia y la propia confederación nos mencionó ustedes, dijeron, ellos son una agencia que se maneja de manera ética, ¿no? Wow. Entonces me llamó que la propia autoridad así nos visualizara. Pero esa parte de esforzarte tiene que ver con la parte de testimonio, que es el hacer las cosas, que implica una parte de nosotros, pero que va aplicada a realmente guardar los mandatos, de no apartarnos de ellos, sí. Porque al final del día, pues nuestra vida cristiana tiene que ver con la integridad del día a día. Entonces, guardar sus mandamientos tiene que ver con, no solamente te ven en la parte profesional, te ven desde cómo eres, cómo aplicas. Me acuerdo que una vez me llamó mi esposa al trabajo, estaba con una persona, el gerente de operaciones, y contesté a mi esposa y le dije, amor, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Sí, mi vida, Dios te bendiga. Colgué y me dijo, Fernando, me llamó la atención porque yo estando frente a ti quizás no hubiera dirigido así con mi esposa. Y él me comentó después que él tuvo esa libertad con su esposa de decir, pues es mi esposa con la que estoy hablando, no tengo por qué verme como extraño, limitado a la parte. O quedar bien con la otra persona. O quedar bien con la otra persona, sino que al final es esa parte que la gente te ve en el día a día. Pero creo que tiene que ver con esta situación de guardar los mandatos de Dios, de no apartarte de ellos. Pero al final de esto, Miguel, creo que hay una gran realidad. Que todo lo que hagas, que al final en todo lo que establezcamos, tenemos esa promesa de que nos va bien. Claro. Yo te puedo decir que sí, Dios te permite generar habilidades, tener ciertas cuestiones, pero que tenemos que reconocer que provienen de la gracia de Dios. Totalmente. Y que al final esa parte dice, porque está la promesa de que dice, si haces esto, si cumples con esto, tienes como consecuencia esto, y la consecuencia que nos dice la palabra es que todo nos va bien. Como hoy lo decía esta Elisa Sosa, la plática, buscar primero el reino de Dios, sí. Y todo vendrá por añadidura, y luego a veces anteponemos que las cosas, la agenda, sí. Por las cosas de Dios. Está tremendo eso, Entonces lo que tú me comentas es lo siento, o sea, pero el vivirlo no es fácil. No es lo que te iba a preguntar, porque todo el mundo dice, ay sí, pues Fernando porque ya tiene años siendo cristiano y está cerca de la gente así picuda y todo, ¿no? Uh-huh. Ya con eso es San Fernando, ¿no? Muy bueno. Pero la regamos, sí. O sea, seguimos cometiendo cosas que dices que a Dios no le agradan, pero al final de cuentas es la gracia la que nos mantiene. Pero ha sido un proceso tuyo fácil, difícil, no sé, conozco un poquito por fuera, pero... Sí. Yo creo que no hay ningún proceso fácil, ¿no? Me parece que los procesos fáciles nunca acaban formándote. Y yo creo que lo podemos ver a través de la Biblia. Si vemos la vida de Moisés, tuvo que tener un proceso no sencillo. Si vemos que en Josué tuvo que ver un proceso no fácil. Si vemos en José, y bueno, podemos ver, porque creo que esa parte de vivir esos procesos nos permiten al final del día acumular a través de, como bien dices, a veces darte cuenta que te equivocas, que cometes errores. Es cierto, a veces te quieres mantener en cierta línea y por alguna cuestión te distraes y caes en una situación. Yo recuerdo mucho tiempo que me llegaron a detener en alguna parte de tránsito. Siempre mi postura fue, pues si quieres llévame al corralón, no te voy a dar nada, pero si te soy muy honesto, en alguna ocasión después de haberlo hecho por mucho tiempo, no sé qué en ese momento,
llegué bueno, no ofrecí, sino que la persona esta me estuvo presionando para que al final le ofreciera, le diera algo, y dije, bueno, por 100 pesos voy a sacarlo, pero después de haber hecho eso, Miguel, te das cuenta de que dices, ¿cómo pude distraerme y equivocarme? Porque al final, como dices, no somos totalmente perfectos. Pero al final del día tienes la convicción de que lo que quieres hacer es bien las cosas. Pero bueno. Y cuando no las haces, hay una conciencia o sí. El mismo Espíritu Santo nos dice y es el hecho de no está bien, ¿no? Exactamente. Y creo que esa es una parte que a veces creo que el gran riesgo que siempre veo cuando Dios te permite ir escalando posiciones, se vuelve mucho más difícil, porque tienes pocas voces que se atreven realmente a decirte estás mal, ¿no? Y a veces tienes la creencia de creer que todo lo que haces está bien, ¿no? Porque al final, pues lo que dice el jefe, ¿no? Claro. O que estén las cosas mal, pero como dice, ¿no? Lo que diga el jefe. Sí. Como bueno a los cocodrilos, pues sí. Bajito, ¿no? Sí. Entonces, pero hay una gran responsabilidad porque a veces tienes, y profesionalmente me llamó la atención en el IPADE que tomamos, estuve tomando no es exactamente un MBA, pero es una parte de dirección, pero hablaba esta parte de rendición de cuentas, ¿no? Qué importante es siempre, aún en el nivel que estés, siempre ver que podamos rendir cuentas, ¿no? Y esto tiene que ver con el hecho de que cuando a veces no permites que haya gente que te diga tus errores, la verdad es que me ha tocado con clientes o a veces con mismos colaboradores sí tener que decir, oye, discúlpame, me equivoqué, o pedir una disculpa, porque a veces pues tienes que reconocer que no que te llegas a equivocar, sí, ¿no? Ajá. Y a veces hay gente que o en un proceso inicial de inmadurez me doy cuenta que quizás muchas cosas en el tiempo te das cuenta, creo que no era necesario gritar, o no era necesario imponer, o claro. No era necesario, pero eso a veces la vida y el tiempo y la madurez y el conocimiento en el Señor te va dando esa parte de darte cuenta que quizás cuando vas teniendo ese privilegio tienes que ser consciente y buscar esa parte de humildad que tuvo Jesús en mantener que eres tan igual, sí. Tan humano y como bien dijiste, tan sujeto a equivocarte errores como cualquier gente. Sí, sí, sí. De hecho, algo que yo me acuerdo así muy, muy fuerte fue una de las pláticas que nos dio nuestro pastor, Fernando Sosa, que era importante la formación. Y yo creo que estamos en formación constante. O sea, hay un proceso, sí. Y hoy nos enseñaron que hay que, en el proceso, tomar acción. Pero nuestro pastor decía formación en cualquier área. Estamos en formación constante, o sea, y aquí está el manual. Por eso yo digo que es el poder de la palabra. La palabra tiene poder. ¿Has visto milagros? Sí. Basado en la palabra, Fer. A ver, platícame uno. Porque yo sé que has visto muchos. ¿Desde qué lado? Me imagino que desde ahora del lado, sí, como cristiano. Porque inclusive hasta en el trabajo, yo me imagino. Fíjate, ese es el punto. Por eso este programa o este segmento es, en la iglesia, como te decía hace rato, somos santos. Y queremos, yo lo llegué a hacer, ahí viene Fernando Salazar, y ahí viene el pastor y santo. Pero allá afuera es donde realmente nos enfrentamos a crear milagros, porque tenemos esa capacidad, esa autoridad de Dios para hacer los milagros, pero a veces no nos atrevemos. Así es. No sé si a ti te ha pasado que de repente, pues tú que estás allá afuera y como dices tú, eres cabeza, ves, y nadie te dice nada, pero tienes una autoridad. ¿La has ejercido para un milagro? Sí, fíjate que hablando desde el punto de vista de trabajo, que es un poco creo que el enfoque que quieres buscar es
Bueno, a través del tiempo, gracias a Dios, tenemos el privilegio de contar con nuestros clientes. Tienen muchos años con nosotros. El promedio de que un cliente ha trabajado tienen 15, 20 años de trabajar. Pero bueno, de repente hay clientes que por alguna razón se fusionan las empresas o empiezan a hacer RFQs para licitar sus servicios. Y con algunos de ellos que han sido nuestros principales clientes, de tenerlos muchos años, de momento y representan un ingreso importante. Lo que pude ver con la gente, decirles, no dependemos de los clientes, dependemos de Dios. Y me llama la atención porque ya esa palabra ya está permeada en la organización, ¿no? Ya la gente dice, bueno, ya sabemos que si se va un cliente, Dios trae otro, porque en todos estos años, cuando hemos perdido a algún cliente, es de manera casi increíble cómo en el momento llega otra cuenta con un ingreso no solamente similar, sino mayor a lo que hemos hecho. Tuvimos también hemos tenido varias revisiones por parte de la autoridad, propiamente el SAT, y de habernos hecho una revisión, de haber generado una determinación de un crédito. Recuerdo haber ido, una persona de la iglesia me dijo, ¿sabes qué? Cuando yo voy a ver un cliente, me dijo, mientras me está hablando, dijo, yo me pongo a hablar en lenguas. Sí. Y la verdad eso me llamó la atención, pero dije, bueno, dijo, nunca se me hubiera ocurrido. Pero llegué a hacer lo que mientras un cliente me estaba reclamando, además mientras él hablaba, yo empecé a hablar en lenguas, no en mi mente, sino realmente empecé a hacerlo en voz baja. Y esta vez, bueno, refiriendo al caso del SAT, estaba con la persona del SAT y empecé a hablar en lenguas. De hecho, como que ellos medio se extrañaban de decir, me está diciendo algo, ¿qué quieres? Pero estaba en la parte de ahí. Bueno, el punto es que era mucho dinero en aquel momento que lo que nos querían determinar. Realmente por parte de la autoridad no había una apreciación correcta, una determinación de un crédito que nos estaban generando. No teníamos, la verdad, todos los elementos, pero bueno, fui a armar lo que nos estaban haciendo y pudimos arreglar el asunto. El auditor que en aquel entonces nos llevaba fue con mi cuñado, que también trabaja, literalmente es el agente aduanal, y él le dijo, si yo fuera tú, en este momento le daría un coche a Fernando. Dijo, mira, tengo 20 años como auditor externo. Dijo, es la primera vez que un asunto de este tipo, que sin un quinto se llega a arreglar. Wow. Entonces, y le decía, dice, Toño, no sabes lo que te acaban de ahorrar, ¿no? Pero bueno, son de las cosas que yo te podía ver que a veces pues son milagros de alguna forma, ¿no? Esa es en la parte profesional. Pero he tenido la oportunidad también de gente que por alguna razón ha estado enferma en el trabajo. No han quizás llegado aquí a la iglesia, pero han recibido a Jesucristo, se han ido a otras iglesias. Había una chica de crédito y cobranza, Alejandra. Ella era una chica muy alta, muy robusta. Ella, su cara siempre era Oscar. Pero recuerdo que un día llegó para decirme que tenía problemas con sus riñones. Estuvo 2 meses así, hasta decirme que le habían desahuciado un riñón. Bueno, más bien que uno de los riñones que tenía ya no funcionaba y que el otro solamente funcionaba un 10%. Que le iban a quitar un riñón y que iban a tratar de un trasplante, pero el escenario realmente era de complicado. En la semana que yo la invito aquí a la iglesia, que ya habíamos acordado venir, llega una vecina de ella y resulta que trabajaba en el Seguro Social, cristiana. Le comparte, me dice, me comparte lo mismo que usted me compartió. Nada más que como la oficina, mucha gente trabaja por aquella zona. Pues dijo, bueno, voy a ir ahorita con la vecina porque dice, realmente salió de la nada. Pero lo que quiero decirte es que esta chica regresó conmigo y me dijo, quiero comentarle que vengo del centro médico y me acaban de decir que el diagnóstico que tengo es que mis riñones están totalmente sanos, que nada más tengo el 10% de daño en uno de ellos y con medicamento se me quita, ¿no? Es contarte nada más
Sí, así es. Uno de algunos de los milagros que hemos podido ver en Sina, y que de alguna forma han sido de conocimiento de mucha de la gente ahí. Con esto, Miguel, lo que quiero decirte es que los milagros no están limitados muchas veces a la iglesia o a la congregación o a atraer a la gente, sino que la iglesia estamos ahí. La iglesia está en el trabajo, la iglesia está en la escuela, la iglesia está en la oficina, la iglesia está en el metro. México nos necesita. Así es. Y requiere de todos nosotros como cristianos. O sea, no nada más Aviva México, sino todas las iglesias empezar a hacer una manifestación del poder de Dios, ¿no? A veces tenemos miedo. Así es. El miedo, el poder da miedo a veces. Sí. Ni nos la creemos. Ni nos la creemos. Pero hay ese poder que Jesús nos ha otorgado a través de su Espíritu Santo. Entonces, la verdad es algo que quería compartirles de Fer. Es una de las personas más elocuentes, pero sobre todo una de las personas más respetuosas, de gran ejemplo en la palabra. Entonces, si tú quieres vivir los milagros, para los que no conocen de Cristo, ahí está la clave. Entregar nuestra vida a Cristo y Él ya se encargará de guiarnos a través de su Espíritu Santo para que eso ocurra. Yo he tenido mis milagros, Fer ha tenido sus milagros. Entonces, te invitamos, si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, pues yo creo que es el momento. Digo, no es casualidad que tú estés escuchando esta entrevista y Fer, pues no sé, invitar a las personas a recibir a Cristo en su corazón y empezar a vivir una vida diferente. Así una es. vida de pasión. Hoy nos inyectaron pasión, fuego, y eso es lo que necesitamos nosotros como cristianos, y compartirle a los que no conocen de Cristo. Entonces, Fer, ¿me acompañas? Sí, cómo no. Nos diriges en una pequeña... Sí, claro. Y tú quieres abrir tu corazón, las puertas de tu corazón a Cristo, es un buen momento, si no conoces de la palabra. Y si ya conoces la palabra, aprovecha el testimonio que acabas de escuchar, bueno, no uno, varios, y vive en la palabra. Vivamos el poder de la palabra. Entonces, acompáñanos en esta oración. Fer. Te pediría que tomaras un tiempo, que si donde estés ahí cierres tus ojos y repite esta sencilla oración con nosotros. Dile: Señor Jesús, en este momento te pido que entres a mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador, te pido que perdones todos mis pecados, que entres a mi vida y que traigas hacia mi vida un cambio completamente en todas mis áreas. Perdona mis pecados, me arrepiento de todo que aquello he hecho y hoy te recibo como mi Señor y Salvador en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, esta simple oración, créeme, puede cambiar tu vida y puede cambiar no solamente tu vida, tu trabajo, tu familia, tu matrimonio, como Miguel nos decía muy al inicio, y créelo y vive en esta situación, pero busca la palabra es vida y ella es la que al final del día es tu guianza y quien te ayudará a vivir este camino. Gracias, Fer. Gracias, Miguel, te agradezco. El poder de la palabra con Miguel Cántaros, de Aviva Radio, Aviva México. Nos vemos pronto. Cualquier información, cualquier cosa que necesites, ahí en esta entrevista donde estamos posteando, escríbenos y con gusto estaremos orando por ti, te apoyaremos. Y de eso se trata, de empezar a promover la vida que Cristo nos ha dado a nosotros. Nacer de nuevo y a través de su Espíritu Santo que nos ha amado como no tienen ni idea. Gracias. Acuérdense, el poder de la palabra vive en tu corazón. Bye. Gracias, Fer. Muchas gracias. Qué bendición. Al contrario. Hasta luego. Hasta luego, un gusto.